Bienvenidos hacia el canal Continente Latino Abya-Yala, Suyuanismo, Nuágidas, Budistas, Wakanismo. Sí, todo esto es la misma religión. ¿Y cómo, desde dónde? La Torah misma nos dice. La arqueología misma nos dice. La sola escritura nos dice. Moisés está avisando, Moisés está afirmando. Acuérdate de los tiempos antiguos. Moisés, ¿quién lo dice? Moisés. Deuteronomio 32, 7, 10. Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Quién lo dice? Es que hay que pensar esto. ¿Quién lo dice? Porque para las generaciones sometidas en la ignorancia de solo Cristos y este Nuevo Testamento, ignoran del todo la historia, le lavaron el cerebro a los creyentes en Jesús. La Torá es eterna. No puede haber Nuevo Testamento si la Torá es eterna. Mas sí puede haber la Torá más antigua, es decir, la primera Torá. Deuteronomio 32, 7, 10. Entonces la primera Torá es: bienvenidos al grupo de Nuágidas en la descripción y al grupo de Suyuanismo y de Budismo, porque la primera Torá la crea el Buda, la entidad sabiduría. Deuteronomio 32, 7, 10. El mismo Moisés, pregunto, ¿quién es Moisés? El creador de la Torá. El creador de la Torá hacia ti dice. El creador de la Torá. ¿Quién es Moisés? El creador de la Torá. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Hashem es su pueblo. Jacob la heredad que le tocar, les hallar en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Es decir, es que fíjate que Moisés, ¿quién es Moisés? El creador de la Torá te está hablando de que hay una Torá más antigua que Moisés. ¿Quién es Moisés? Respóndeme, ¿quién es Moisés? Y aquí nos dice, Proverbios 4, 11, 13. Por el camino del Buda te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Te está hablando la Torá. Proverbios 4, 11, 13. Entonces, ¿quién es sabiduría?
Sabiduría es Buda. Lo vas a traducir desde el lenguaje nepalí indio y ¿qué vas a encontrar? Que sabiduría e inteligencia es Buda. Acá voy a subrayártelo para ayudarte a comprender la lectura, porque muchos estudiaron la Torá para no saber Torá. Muchos estudiaron Torá para no saber Torá. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es sabiduría? Mira, cuando se habla de camino, veredas, límites, fronteras, está hablando de la Torá desde el Antiguo Testamento. Por el camino, por la ley, ¿de quién? El Buda. Te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Por el camino de quién? ¿Quién es el Buda? ¿Quién es Moisés? Estamos hablando del mismo Dharma. La misma ley desde Asia, el Oriente, todas las religiones, sé que el ángel que les trae, ya vimos que es indígena, el ángel es indígena. Y se lo voy a mostrar, el ángel es indígena, por parte de los indios. Acá los proverbios nos habla del Buda, relación con la Torá. Mismo Moisés nos aclaró que hay Torá más antigua que su propia Torá. Desde antes que fueran liberados de Egipto. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los muchos acá. Es difícil que la gente diga, estudia Torá para no saber Torá. Estudiaste Torá para no saber Torá. ¿Por qué? Porque fuiste un cegado de solo Cristo. Ciego de solo Cristo. Nuevo Testamento. Sesga la gente. La gente está sesgada por solo Cristo. Proverbios 3:19. Hashem con sabiduría fundó la tierra. Proverbios 3:19-21. Jehová con Buda fundó la tierra, firmó los cielos. Con sabiduría, Buda, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Que les dije, camino, vereda, linderos, límite. Esto es para quien tiene comprensión de lectura. Torá. No ágidas ultraortodoxos. ¿Y qué es ser no ágidas ultraortodoxos? ¿Qué es esto de ser no ágidas? Es que el noajismo es para todos los pueblos, aborígenes, todas las religiones que se admiten la Torá. Los creyentes en Jesús están incluidos de ser no ágidas. Esos ni de chiste pueden ser no ágidas. Los creyentes en Jesús. Mas sí, las otras religiones pueden ser no ágidas. Entonces, ¿qué es un no ágida? Un no ágida es cualquiera de otra religión que compartir la misma Torá. Y no es que está en otra religión, no. Es que es compatible para compartir la Torá.
Otra religión es su Nuevo Testamento, que te tiene sesgado, refutado y retardado en las ciencias. Hagamos ahora el elogio de los hombres ilustres, hagamos una reseña de nuestros antepasados. Eclesiástico 44:1. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 22:28. En la heredad que poseas, en la tierra que Hachén tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Quiénes son estos antiguos? El Buda. Estoy aclarándote. Los Budas son los que crean la Torá. Desde el tiempo de Noé. Deuteronomio 19:14. Apocalipsis 11:2. No midas el patio exterior ni lo tomes en cuenta, pues ha sido entregado a los paganos, quienes pisotearían la ciudad santa durante 42 meses. Apocalipsis 11:2. Así dijo Hachén tu Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Voy a explicar acá, porque muchos leen Biblias. ¿Qué pasa? Que leen en vano, que no entienden nada. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. ¿Por qué? Los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Esto es para los creyentes en Jesús. A ellos les toca el cáliz de la ira de Hachén. ¿Quiénes son los que angustian al pueblo de Israel? Rabinos, los creyentes en Jesús, católicos e islamistas, que son lo mismo y tienen la misma doctrina. Lo que sucede es que tienen mucha ignorancia para no darse cuenta, ver desde su propio canon. Son la misma cosa, católicos e islamitas. Y quieren ver inclinados a todo el mundo. Y lo pondrá en manos de tus angustiadores, que decían a tu alma: inclínate y pasaremos encima de ti. Punto. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Es decir, los creyentes en Jesús van a Israel para que les escupan en la cara. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino para que pasaran. Sí, venga, pase, escupido, creyente en Jesús. En Israel. Eso es lo que dice Isaías 51, 22, 23. Que estos enemigos van a tener el cáliz, es decir, todas las maldiciones
que les echó el monoteísmo invisible e inexistente, porque en realidad es pagana la religión núajida. En realidad, por algo se dice Elohims. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Hachén, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Está hablando de la Torá: caminos, senda, veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Hachén. Acá dice: vendrán muchos pueblos, es decir, los núajidas, compartir la misma ley. Vayan rápidos mensajeros al país de gente alta morena, cuyo pueblo ha sido siempre temible, la nación vigorosa y conquistadora, gente indígena, gente alta y morena. Isaías 18:2-6. Cuyo territorio está surcado por ríos, le llevará regalos hacia Yahweh de los ejércitos. Sí, no es monoteísta, porque el monoteísmo no tiene ejércitos. Son simples reencarnaciones entre sí, no tienen ejércitos, no tienen personalidad. El monoteísmo es el mismo espíritu en otro cuerpo. Plagios de plagios. El mismo espíritu plagiado entre otros cuerpos. Fraude. Por esto es que el Antiguo Testamento dice: elegidos de Hachén y pueblo elegido, porque los creyentes en Jesús, ustedes no son ningún pueblo elegido, es Israel, ¿sí? Y los levitas, los paganos, es decir, los núajidas. Isaías 18:2-6. Gente indígena llega con Hachén hasta el monte de Sión, entran hacia el templo. Que gente indígena, indios, Isaías 18:2-6, para darle ofrendas hacia los tabernáculos, los lugares altos de idolatría que tienen. ¿Por qué? Son núajidas que compartir la misma Dharma. Dharma es Torah, Torah es Dharma, Dharma ley, budismo, núajismo, suivanismo, wakanismo, y entre otras religiones que se puede evidenciar, que cumplen más que todo con el uposatha, es decir, el aspecto en el cual está sometido el calendario, las fechas y todo. Y acá, miren, cuando alguien de ustedes tiene un conflicto con otro hermano, ¿cómo se atreve a ir ante jueces paganos en vez de someter el caso a miembros de la iglesia? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Y por qué no entonces los problemas de cada día? En esos asuntos deberían poner de jueces a los últimos de la comunidad. Qué vergüenza, católicos, creyentes en Jesús. Así que entre ustedes no hay ni un solo entendido que pueda ser de árbitro entre hermanos. Pero no, un hermano demanda a otro hermano y lleva la causa ante los paganos, ante los idólatras. 1 Corintios 6:1-6. Es decir, el pagano gobierna, manda y hace y te deshace.
¿Quién? El pagano idólatra. Porque los católicos creyentes en Jesús sois los últimos, sos la cola. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ustedes, y los que son grandes que ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar como condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Y luego está ahí de bocazas hablando de que quiere juzgar ángeles. ¿Quiénes? Los epilépticos católicos evangélicos creyentes en Jesús, Dios de la reencarnación, Dios de la reencarnación. Es nada, eso no es nada, nada. Te confirmará Hashem por pueblo santo como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandatos que Hashem, tu Dios, y andes en sus caminos, Torá, vereda, sendas, linderos, y verán todos los pueblos de la tierra. Acá, ¿lo ves? Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es invocado sobre ti, sobre Israel, y te temerán. Y te hará Hashem sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y prestarás a muchas naciones. Es decir, los israelitas hebreos que van con Moisés son amigos de las naciones de alrededor. Está hablando de que estudian Torá para no saber Torá, basarse en hechos. ¿Hechos? ¿Cuáles hechos? Los hechos. ¿Cuáles hechos? Hechos de idolatría. Moisés agarrando una serpiente de bronce, inclinándose ante Satanás. Porque Moisés es satánico. Es decir, hay que ver los hechos. Estos creyentes en Jesús, que sois epilépticos y creéis que cualquier cosa es Dios. ¿Por qué? Porque la reencarnación no es nada. Entonces, un Dios que reencarna, ese no es nadie. Un Dios que reencarna, ese no es nadie. Te pondrá Hashem por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandatos de Hashem, tu Dios. No te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 9, 14. Mira, ¿qué dice? Deuteronomio 28, 9, 14. Que no te vayas a hacerle caso hacia un creyente en Jesús, que te vaya a comentar que la humildad es un valor. ¿Sabes qué significa la palabra humildad? Humildad significa humillarse, es un sinónimo. Humildízate. Así te digo, humildízate. ¿Qué quiere decir? En traducciones, sinónimos. Humildízate, humíllate. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11:11, es decir, Jesús es el más humilde. Es decir, está humillado. Un fantasma cambia rostros, ni siquiera resucitó.
Jesús está humildado. A ver si le cabe la palabra. Humildado es lo mismo que humillado. Humildado es lo mismo que humillado. Y luego le dicen gentes ignorantes. Vaya a tener poco de humildad. Humildízate, humíllate. Que le vaya a enseñar a hablar. Que le vaya a enseñar a hablar de palabras. Isaías 9, 14 y 16. Y Hashem cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día, el anciano y venerable de rostro de la cabeza. El profeta que enseña mentira en la cola, es decir, el último. ¿Quién es el último? El más pequeño de todos. Mateo 11:11 dice que va a ser cortado. Isaías 9, 14 y 16. Antivalores son humildad, son antivalor. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña. Lo mismo día, el anciano y venerable de rostro de la cabeza, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Isaías 9, 14 y 16. ¿A quiénes le está hablando? Se está hablando porque ahí en el Antiguo Testamento tienes que entender que los malos son los monoteístas y los buenos son los politeístas. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lucas 9:48. El que es más pequeño entre todos vosotros, el que es la cola, el que es el último. Mira acá lo que dice, te pondrás Hashem por cabeza y no por cola. Es decir, Jesús es un agente ajeno de la Torá. Contraría la Torá. Cualquiera que piensa que Jesús es hijo de Jehová, hay que diagnosticarlo de analfabeto. Acá vamos en ver. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En orden, para tener las consecuencias. Es decir, en orden. Hay que ver, en orden. Primera de Reyes 13. 13:33. Primera de Reyes 13:33-34. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en sus lugares altos, idolatría, paganismo entre el pueblo, y a quien quería lo consagrar para que fuese los sacerdotes de los lugares. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la causa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Porque para los que quieren estudiar Torah y no saben Torah, los que quieren practicar Torah y no practicaron Torah, los que quieren entender Biblia, revisaron la Biblia, fueron a leer la Biblia y no comprendieron nada de la Biblia. Segunda de Reyes 14:27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam. La Biblia, el Pentateuco, la Torá, todo es contradicción, todo tiene contradicción porque hay una dualidad total entre dos leyes. Sí, dos leyes, como ya le he dicho, judaizantes y abrahánicos. Judaizantes versus abrahánicos, ¿qué significa?
Judaizantes son los levitas paganos, mientras abrahánicos son los obsesionados con cortar prepucios, es decir, los de la circuncisión, doctrina de la carne. Judaizantes, es decir, son los noahidas. Los noahidas son los primeros, los que te habla Deuteronomio 3, 2, 7, 10. Busca las leyes más antiguas, le dice Moisés. Y Deuteronomio 19, 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no los los límites de la propiedad que fijaron los antiguos. Fijaron los antiguos. Hay una primera Torá, hay un primer pacto antes de Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es sabiduría? Entonces, vamos acá a ver y vamos a aprender de sinónimos. Ya le dije que humildad es lo mismo. Humildad y humillar es lo mismo. Vamos a aprender de sinónimos, porque acá mucha gente puede decir, revisaron libros, tienen títulos, comprensión de lectura nula, nada, son novatos en todo. Pacto es lo mismo que ley. Pacto es lo mismo que ley. Son sinónimos, por eso hay que aprender a hablar. ¿Cuál es el primer pacto? Acá está. ¿Quién? Noé. Noé es el primer pacto. ¿Cuál pacto? Se le puede preguntar a los antiguos que vayas tú en buscar. ¿Cuál es la primera ley? La ley de Noé, dentro del Antiguo Testamento. Claro. ¿Por qué? Porque Noé llegó hacia Abhayala. Bienvenidos hacia el canal Abhayala. Noajismo budista, suyuanismo. Porque Noé es el creador de las torres de Babel. Noé llegó hacia Abhayala, así como Nimrod, Botán, llegó hacia Abhayala. Noé y Torres de Babel resultan que son el emporio del lenguaje hebreo, un lenguaje hecho por ángeles, un lenguaje hecho por muchos lenguajes. Este es el hebreo. No es original el hebreo, claro, no es original. No es un lenguaje de etimología, el hebreo, porque del hebreo la etimología está en otros lenguajes. Más, véase acá en Abhayala, en América, la piedra de 2 lunas, en México. Y así también en el Suramérica hay registros de todo esto. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes es algo que la gente le tiene en retroceso, van para retroceder, no evolucionan. Es decir, Moisés te está confirmando que hay una Torah más antigua, un primer pacto. En ese primer pacto, bueno, entonces llegamos a las leyes de Noé, los noahidas. ¿Qué es lo que pasa? Que mediante solo Cristo, la ignorancia de solo Cristo, los ignorantes no quieren salir de la misma Biblia. Y la misma Biblia, pero ¿cuál Biblia? Porque hay muchas Biblias. La misma Biblia hebrea, ¿sí? La misma Biblia hebrea es solo un transporte para que usted pueda conectar con otras religiones.
Esto es la Biblia hebrea, un transporte para que ustedes puedan conectar otras religiones. Por esto hay una palabra muy valiosa que, de verdad, tanto analfabetismo en el mundo por culpa de solo Cristos y doctrinas como el sacerdocio de todos los creyentes. Porque ustedes creen que no necesitar maestros ni sacerdotes. Y que cada quien puede interpretar las escrituras hacia su manera. Ustedes creen así. No es así. ¿Por qué? La religión católica es la corrupción misma, la doctrina de la carne, la doctrina de Abraham, la gran ramera. ¿Quién es ramera? Jesús. A Jesús le rompieron el culo. Vamos a ver las leyes de Noé. Entonces, cuando vamos a ver la ley de Noé, los noágidas, que vemos que hay que entrar a otra religión, el suyoanismo, el indigenismo, y aprender también libros judaizantes, como cuáles, como jubileos. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Este es el primer pacto para los de raza hebrea. Pues como ya les dije antes, el primer pacto, la primera Torah es hecha por los budas. Aunque, por esto, los noágidas es lo más base que puede haber entre judaísmo. Y para no salirnos del judaísmo, entonces se van hacia el noagismo. Mas en lo perfecto sí se puede mezclar. Es ético mezclar. ¿Qué? ¿Religiones compatibles? Sí es ético. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres. Acá dice, cuando murió Noé, sus hijos violaron sus leyes hasta los días de Abraham. Veas, allí está. Abraham. ¿Quién es Abraham? El traidor de todos. Ese es Abraham. Abraham es el traidor de la Torá de Noé. Noé está predicando una Torá. ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos a ver. Botán es el tercer gentil colocado en el calendario. Escribió un tratado histórico en el lenguaje indio, donde menciona por su nombre el pueblo con quien los lugares donde había estado hasta el presente ha existido. Oiga, una familia de los Botán en Teopisca. Dice Babel que fue construida por orden de su abuelo Noé. Cuando los invasores españoles llegaron hacia este continente civilizado de prácticas rudas, pues fueron tan susceptibles ante cómo castigaban a los presos en sacrificios, en pirámides, que entonces fueron a invadir. Pero en esto que invaden, ¿quiénes? Los invasores españoles creyentes en Jesús. Acá dice que fue construida por orden de su abuelo Noé, desde la tierra hasta el cielo, primer hombre a quien Dios envió hasta ahora para vivir y repartir estas tierras indias, y que en el lugar donde vio la casa grande se le dio una lengua diferente a cada nación. Este ilustre
prelado podría haber comunicado una porción mucho mayor de información relativa a Botán, mucho mayor información. Dice que hay mucho más información. Sí, yo tener la información, yo tener más información, yo tener las leyes de la Torah en escritos indígenas, originales, sí, yo las tener. Yo tener los libros, existen. Que ustedes sean tan ignorantes e ignoren la existencia es otra cosa, mas existen, y las leyes noágidas se practicaron en nuestro continente Aviala. Esto significa, por tal, que, como dice acá, cuyas obras históricas nos asegura estaban en su poder, pero sintiendo algunos escrúpulos a causa del uso malicioso que los indios hacían de sus historias en la superstición del nahualismo. Yo tengo los libros, así que suscríbete a mi canal, dale like. Lo voy a mostrar las leyes de Noé. Yo voy a mostrar las leyes de Noé desde América. Desde América se puede mostrar las leyes de Noé. Desde el continente Aviala se puede mostrar las leyes de Noé. ¿Cuáles son? Desde el libro de Jubileos, ser vegetariano, cumplir con el Uposatha y es sagrado. El Uposatha es el Sabbat. Uposatha también está en el budismo. Vaya y pone esa palabra en Google. 3 mansedumbre hacia los ángeles, porque son los budas que entregan la Torah. Los legisladores se llaman budas. Moisés es profeta. 5, no mentirás. 4, lealtad familiar a pesar de ser creyente en diferentes Elohims. Véase Noé junto con Nimrod. Es decir, Noé junto con Nimrod crean la Torre de Babel y después Nimrod, que es Botán, traiciona. 7, no matarás por simple gusto. 8, no robarás. 9, seréis de ayuda para las naciones paganas, porque no son 7 leyes de Noé, son más leyes y estar en el libro de Jubileos. 9, seréis de ayuda para las naciones paganas, avisarás del bien y salvación por prevenir en contra de la maldad que vuestro padre Abraham mal enseñó. Que vuestro padre Abraham mal enseñó. 10, actuarás en fe y obras. Acá pueden entrar hacia el grupo de noágidas ultraortodoxos si es que están en desacuerdo con las evidencias que yo les entregar. Pues bienvenido hacia el grupo noágidas ultraortodoxos, que significa ser más que ortodoxo, significa ser ultra. Pues vemos todas las evidencias que Noé trae la primera Torah. Noé trae la primera Torah. ¿En qué libro está esto? Acá. Por orden de su abuelo Noé. Botán Teatro se llama, así se llama el libro. Es un libro de historia, como todo acá, que es serio. ¿Cómo se llama?
Botán, Teatro Crítico Americano, así se llama el libro. Por orden de Noé. Mira, por orden de su abuelo Noé, acá fue construido las torres de Babel. Babel fue construida por orden de Noé. Repetirlo, sí. Y ¿por qué hay que repetir? Porque los ignorantes repiten su propia ignorancia. Yo les muestro los textos. Acá está el libro para que vaya a buscarlo. Como le dije, yo sí tener las leyes noágidas desde la religión de Abiyala. Sí. Yo tener las leyes noágidas originales y estar desde la religión suyuanismo noágida forma junto con el judaísmo. Claro que sí, forma junto al judaísmo, es algo compatible. Acá está Relación de Chozas de Yucatán de Diego de Landa. Este es el libro, es original. Texto español, traducción francesa, alfabeto, amare. Este es el libro. El original. Lo que fueron a hacer los invasores españoles es robar, saquear, abusar y registrar. Acá vamos a ver el libro de jubileos ahora, para mostrarles lo que les acabo de mostrar, para que vean ustedes lo que es educación real, no shorts pequeños, una hablada por allí, que no tiene pies ni cabeza. Solo te hablan, esto es un misterio. Dicen, misterio por resolver. Yo sí mostrarte. Yo sí mostrarte evidencia. Acá está. Cuando murió Noé, sus hijos la violaron. Hasta los días de Abraham. Abraham es otro que violó, fue corrupto. Abraham fue corrupto y no quiso someterse hacia los noágidas. ¿Y esto qué significa, rabinos? Rabinos, estudiantes del judaísmo. Esto significa que el verdadero judío nunca se circuncida y su paso para ser
de categoría mayor, es decir, su categoría mayor es ser noágida. La conversión es del judaísmo hacia el noajismo. No contrario, porque el noajismo es primero y el judaísmo es después. 1, 2. X, Y, Z. Entonces, vayan a aprender judaizantes, rabinos. Yo les estoy mostrando textos. Esto es el jubileos judíos, textos judíos. Judaizantes, rabinos, dejen de convertir a la gente hacia la circuncisión, que eso no se llama judaísmo, eso se llama abrahanismo. ¿Por qué? Noé no conoce la circuncisión y Noé es el primer creador de la Torá. El único que conoce la circuncisión, ya de anciano y viejo, es Abraham. Suscríbete hacia el canal. Ayúdame a llegar hasta los 10,000 suscripciones. 10,000 suscripciones necesito, gente, si es que quieren que yo les vaya a enseñar las leyes noágidas desde la religión americana, porque yo sí tener los libros.